Gracias a Dios, hermanos, que estamos en esta mañana en presencia del Señor. Y gracias a Dios, yo especialmente quiero darle por la fidelidad de los que hoy están aquí en esta mañana. Muy a pesar de cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, cualquier situación, hay que dar gracias por la fidelidad. Y precisamente continuando con nuestro estudio de este capítulo 1 de la carta a los Colosenses, pues hemos estado aprendiendo, hermanos, de qué le falta a la gente para ser fiel a Dios. ¿Qué le falta al cristiano de estos tiempos para poder tener una fidelidad real, una fidelidad con evidencia con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Hemos estado viendo que Pablo está mostrando a la iglesia de Colosas y a nosotros en esta mañana lo que es Cristo. Para muchas personas el Señor Jesucristo pues saben que es el Hijo de Dios, ¿amén? Saben que Él es una persona especial, saben que Cristo, hermanos, pues fue a la cruz por sus pecados, pero aún así en ese conocimiento intelectual no se refleja en la obediencia, no se refleja a la obediencia, a la fidelidad que le debemos al Señor Jesucristo. Y eso pudiera ser por una causa, que solamente conocemos a Cristo de manera intelectual, pero no lo conocemos de manera personal. Y por eso se nos hace tan sencillo, tan fácil desobedecer a sus mandatos. Y una manera, hermanos, de conocerlo de una manera más íntima es como Pablo se nos está presentando a los colosenses y como nos lo está presentando a nosotros a través de este estudio en esta porción de la Biblia que empezamos a estudiar desde el domingo anterior. Ya estamos viendo, hermanos, a través de estos puntos cómo es que Pablo presenta a Cristo, la persona de Cristo y su divinidad, la importancia y la preeminencia que debe de tener en nuestras vidas. Y terminando este estudio, hermanos, tiene que cambiar nuestra fidelidad, tiene que cambiar nuestro pensamiento acerca de quién es Jesús. Y Jesús, hermanos, no debe de ser un concepto más en nuestra vida, no debe de ser solamente la razón del por cual yo creo que me debo de congregar. No, debe de saber, hermanos, debo de tener la certeza de por qué y para quién me congrego. Y ahí, hermanos, radica la fidelidad. Y vimos desde el domingo anterior los primeros 4 puntos, las primeras 4 cosas que Pablo presenta. Vimos, hermanos, que Cristo es la imagen de Dios invisible. ¿Cómo puede tener alguien la imagen de algo invisible? Bueno, la única manera de lograrlo es de manera sobrenatural, pero en la persona de Cristo. Y cuando Felipe le pregunta, Señor, preséntanos al Padre, y le dice el Señor, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y aún dices, muéstrame al Padre, dando a entender, hermanos, que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Amén? Él es la imagen del Dios creador. Vimos también, hermanos, que Cristo es el primogénito de toda creación, no porque Él fuera creado, sino que Él es el creador. La razón de por qué Pablo envía esta carta a Colosas, porque en la carta de Colosenses, hermanos, se nos muestra de un error doctrinal que estaba sucediendo en esa iglesia de Asia, lo que se le conoce como el gnosticismo. Hoy lo vamos a comprender un poco más, porque es un error que hoy en día se sigue creyendo, se sigue teniendo. Y el que tú no conozcas lo que es la persona y la divinidad de Cristo, posiblemente tú, hasta por equivocación, estuvieras cayendo en creer a Jesús en esta doctrina diferente, que es el gnosticismo. Y esto, hermanos, es evidencia de la infidelidad del pueblo, es la evidencia de la desobediencia de su pueblo. Por eso es muy importante entender el contexto y el propósito de las cartas, que hoy también lo vamos a comprender. También vimos, hermanos, que Cristo es el creador de todo. No es parte de la creación, Él es el creador de todo. Él estuvo, hermanos, antes de los tiempos, creando
lo que hoy conocemos como la creación del universo, todo lo que hay en él, que existe, también Jesús lo creó, hermanos. Y vimos también que Él es antes que todas las cosas, dando lugar que Él es existente antes del propio tiempo. Veíamos, hermanos, que lo que se le conoce como el fenómeno del tiempo se ubica, hermanos, en eternidad, el paréntesis de 7,000 años, que es el tiempo que Dios ha hecho para esta humanidad, y después va a seguir la eternidad. El tiempo que nosotros estamos viviendo solamente es un pequeño paréntesis en la eternidad de Dios. ¿Y por qué 7,000 años? Porque en 7 días hizo la creación. ¿Recuerdan? La Biblia nos dice a través del apóstol Pedro que para el Señor un día son como 1,000 años y 1,000 años son como un día. Así que son enseñanzas teológicas profundas, pero hay que entender en qué parte estamos de los tiempos. Nos dice el apóstol Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y quién es? Y a Jesucristo, a quien has enviado, que es lo que hemos estado estudiando. Y vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a irnos maravillando, hermanos, de lo que es la persona de Jesús, de lo que es su divinidad. Y de aquí el propósito de ese estudio es que por fin, hermanos, entiendas a quién le debes fidelidad, a quién le debes obediencia, y pues no repares en serle fiel a él. Amén. Ese es el propósito, hermanos. No solamente llenarte de conocimiento, que también, hermanos, cómo crece nuestro conocimiento, cómo crece nuestra fe a través del conocimiento. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la única manera de que tu fe crezca es escuchando la palabra de Dios. Amén. Y vamos a seguirlo haciendo, pero no solamente lo vamos a escuchar, sino que lo vamos a estudiar. Pongan su mirada, hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 17, para continuar con la otra parte de la preeminencia de Cristo. Versículo 17, por favor. Dice ahí: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Toda la plenitud, hermanos, residió en el Cristo preencarnado, y toda la plenitud reside en el Cristo encarnado. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice lo siguiente. El siguiente capítulo dice el versículo 9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense, hermanos, en Jesús habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Es decir, no es un espacio, no es que no quepa, no es que le falte algo al Señor Jesús. No, hermanos, en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Y nosotros, hermanos, seremos hechos completos en Él. Todo ser humano nace con una doble naturaleza, con una naturaleza caída, perdón. Recuerden, hermanos, que nosotros heredamos el pecado de nuestros primeros padres. Imposible que dejemos de pecar, porque el pecado está en nuestro ADN. Imposible. Mas, sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron, hermanos, la semejanza con Dios. Y la única manera de recuperar esa semejanza con Dios es en Cristo Jesús. La empezamos a recuperar cuando lo recibimos como único y suficiente Salvador, y lo aceptamos en nuestro corazón, no en nuestra mente. Y ese es el error de muchos cristianos, que han recibido a Cristo, pero en la mente, no en el corazón. Pueden tener un conocimiento intelectual, educativo de quién es Jesús, pero mientras Jesús no viva realmente en sus corazones,
y sea por Él gobernado, no hay ninguna transformación. Y si no hay ninguna transformación, no hay evidencia de salvación. Incluso pudieras tener años en la iglesia y toda la vida decir, creo en Jesús y yo lo respeto y sé que es el Hijo de Dios y fue hasta la cruz por mí. Pero si no tienes una relación personal con Él, no existe la salvación. Por eso es importante todos los días, hermanos, alimentar nuestra vida espiritual a través de su palabra y de la obediencia y de la fidelidad que le debemos al Señor Jesús. Y tiene que, por evidencia, hermanos, tiene que haber una transformación en tu vida. Eso no es si tú quieres o no, es que tiene que haber. ¿Por qué tiene que haber? Porque es evidencia de que Cristo está en ti, que habita corporalmente a través de su Santo Espíritu. Amén. Y eso es algo de lo que tenemos que aprender. Jesús, hermanos, estuvimos viendo que Él nunca tuvo un inicio. Él no le afecta el tiempo porque Él es eterno. Y aquí lo dicen. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, a Jesucristo. Porque en Él, hermanos, es a quien envió para que nosotros podamos tener una vida eterna. Y el tiempo ya no sea un factor determinante en la vida del ser humano. Porque si algo le tenemos miedo, hermanos, es el avance del tiempo, ¿sí o no? Día a día, hermanos, vemos el espejo y vemos cómo avanza el tiempo en nosotros. Amén. Desde el primer día que naces, fíjense, hermano, qué cosas. El primer día que naces, empiezas a morir. Así es, hermanos, la vida del ser humano, para la cual no fuimos creados, ¿verdad? Fuimos creados por otro propósito. Pero en el momento en que recibes la primera partícula de oxígeno, el oxígeno oxida, el oxígeno envejece. Así que inmediatamente, cuando el niño recién nace y empieza a hacer sus primeros, cuando llora, desde ahí está empezando a morir. Increíble, ¿verdad? Pero así es. Y conforme va avanzando el tiempo, pues nos vamos dando cuenta que vamos envejeciendo hasta morir. Es inevitable por causa del pecado. Pero va a llegar un tiempo, hermanos, en que en Él vamos a ser eternos. Por eso la importancia, hermanos. Muchas personas pierden el tiempo con cosas efímeras, con pasiones pasajeras, con diversiones de momentos pasionales que les generan un bienestar. Pero están incompletos, están en pecado, y lo que menos se dan cuenta, hermanos, es que están enemistados con Dios. Y como dice la Biblia en la misma carta de los Colosenses, están muertos y no lo saben. El pecado los tiene muertos, están muertos para Dios y no lo saben. No tienen ninguna relación con el Señor. Por eso leímlos que Él vino para hacerse carne, y cual por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es la única manera, no hay otra manera. Jesucristo, hermanos, por amor a nosotros, como Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso, y como creador no lo estimó, hermanos, sino que voluntariamente se despojó de ello, de su posición, de su preeminencia, de su divinidad, para venir como un hombre, como tú y como yo, y habitar como hombre, a sufrir como hombre y a entregar su vida por el hombre, solo por amor. Amor que muchas veces no logramos comprender lo que es el amor de Dios. Y tal vez eso también tenga que ver por no conocer quién es Jesucristo. Es un amor sublime, hermanos, que no se puede expresar simplemente con palabras. Y Dios lo sabe, por eso lo expresó con hechos. Y por eso dice la carta de Romanos capítulo 8, versículo 5, que fue tan grande su amor, que ¿qué hizo, hermanos? Que envió a su Hijo a morir por nosotros. Él, hermanos, por puro amor, sacrificó a su propio Hijo. Y eso es importante que lo entiendas, hermano, porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Quiero que sepas, hermano, que Jesús nunca pecó. Es el ser más perfecto.
el hombre más perfecto. Solamente podía satisfacer la justicia de Dios para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Él se hizo pecador por nosotros. Es decir, hermano, Él fue tomado por tu pecado. Es decir, Él se hizo culpable de tu adulterio. Él se hizo culpable de tu fornicación. Él se hizo culpable de tu mentira. Él se hizo culpable de todos los pecados que te vengan a la mente que has cometido. Él tomó tu lugar y Él los pagó en la cruz. Y por eso hoy es posible acceder al cielo. Pero como dice el apóstol Juan 14, versículo 6, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Nadie, hermanos, que no reciba a Cristo en el corazón tiene entrada al cielo. No se trata de recibirlo aquí, se trata de recibirlo aquí. Y cuando vive aquí, hermanos, se transforma. Porque del corazón mana la vida. Y es donde está la evidencia de que somos hijos de Dios. Versículo 17 nos dice, hermanos, que todas las cosas en Él subsisten. No solamente, hermanos, fueron creadas por Él, sino que también todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Él mantiene todas las cosas juntas y funcionales para Él. Él mantiene la creación y Él la dirige y mantiene unido el universo con todas sus leyes cósmicas. Él las gobierna, Él las dirige y Él les da la potencia que tienen. Fíjense, hermanos, hace ya algunos años atrás, ya en nuestra época moderna, el hombre realizó algo muy atrevido que los hizo sentirse dioses. Eso es a propósito de Satanás, hacerte sentir Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Eva en el jardín del Edén? No moriréis, si no sabe que el día que comáis de ese árbol, seréis como dioses. Satanás, hermanos, quiere que tú te sientas Dios, porque él fue lo que hizo en el tercer cielo cuando fue desterrado por su rebelión. Él quiso sentarse en el lugar de Dios. Quiso ser Dios, pero sin Dios, y por eso fue lanzado a la tierra. Entonces, hermano, el hombre realizó algo muy atrevido. El hombre liberó el átomo. El Señor Jesucristo creó el átomo, sujetó a cada una de esas pequeñas partículas juntas, y el hombre realizó lo que se le llamó la fisión del átomo, o sea, la rotura del núcleo del átomo con la consiguiente liberación de energía para construir con otros componentes la bomba atómica. La fisión nuclear, hermanos, es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en dos o en más núcleos de átomos más ligeros, llamados productos de una fisión, emitiendo en el proceso neutrones, rayos gamma y grandes cantidades de energía que hoy se le conoce como lo que es la bomba atómica. Y, hermanos, podemos ver el alcance destructivo de una bomba del tamaño de un balón de basquetbol. Puede destruir, hermanos, una ciudad entera. ¿Has pensado alguna vez el tremendo poder que existe en el átomo de este universo? El hombre logró hacer esta fusión y se creen dioses. Pero Cristo, hermanos, controla todos los átomos de todo el universo. ¿Se imaginan el poder que tiene Jesús? Ese mismo Jesús, hermano, dejó esa posición para venir a la tierra por ti. ¿No crees que tan solo por esa preeminencia, por esa potencia, por ese poder, merece tu fidelidad? Ahora Él te escogió. Muchos dicen, ay, es que yo decidí ser cristiano. Error. Nunca habías estado más equivocado en la vida. Tú no elegiste ser cristiano. Cristo te eligió. Por eso estás aquí. Esa es la razón por la cual estás aquí.
Y esa es la razón por la cual a veces la gente no entiende la fidelidad en obediencia que le deben al Señor. Por eso nos cuesta tanto trabajo ser fieles, porque no lo conocen. Lo conocen de una manera educativa, de oídas o tradición, mas no lo conocen personal. De esta manera, hermanos, Pablo nos está enseñando quién es la persona de Jesús. Todo lo que Él en su poder. El hombre, hermanos, puede fabricar una bomba nuclear de un tamaño reducido, como ya les mostré, pero tienen un inmenso poder destructivo. Entonces, imagínate el tremendo poder que se encuentra en este vasto universo. Todo lo que el Señor Jesucristo controla, ¿quién está manteniendo estas cosas unidas? ¿Cómo es posible, hermanos, que en este tercer planeta sea el único lugar donde hay vida, que esté en la distancia exacta para no ser quemados por el sol, y que también no estemos alejados para morirnos congelados? ¿Quién lo puede lograr? Solo Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él la puso allí. Y ahora sorpréndanse, hermanos. En el Génesis, en el jardín del Edén, la tierra no ocupaba esta posición en el espacio cósmico. Fue a raíz del pecado que empezó a venir la muerte. Y fue cuando vino todo un reacomodamiento, hermanos, del cosmos entero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe un cinturón de asteroides? ¿Quién lo puso ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? La Biblia tiene la respuesta. Y te dice que es ese. Son los restos de un planeta que fue destruido por el Señor. ¿En dónde viene, pastor? Pues en el libro de Isaías. No te voy a decir cuál capítulo porque quiero que lo veas todo. Porque el libro de Isaías, hermanos, se le conoce como la Biblia pequeña. Tiene 66 capítulos. Igual que la Biblia tiene 66 libros. Búsquele por ahí, hermanos, estúdiele con ganas. Y se va a encontrar incluso el nombre de lo que es ese planeta, que hoy se le conoce como el cinturón de asteroides. Y te vas a llevar una enorme sorpresa de lo que es el poder de Dios. Y Cristo, hermanos, es quien gobierna. Cristo es quien subsiste en todo ese tipo de cosas. Dice Job capítulo 38. Vamos a sorprendernos, hermanos. Job capítulo 38. Vamos a ver este libro, hermanos, que es incluso más antiguo que el propio Génesis. Porque el Señor lo colocó hasta este lugar en la Biblia, porque Él es soberano, ¿no? Él no va a acomodar la Biblia como yo quiero. Él tiene un propósito. Ahora, Job tiene 42 capítulos. Job pasó por 7 pruebas. ¿Cuántos años va a durar la gran tribulación? ¿Que se traducen en cuántos meses? 42. Qué interesante es la Biblia. Vean, hermanos, lo que dice Job 38, versículo 31, por favor. ¿Cuál es el poder de Cristo? Aquí está. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? Plural, no singular, plural. ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Nuevamente, hermanos, plural. ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Atención aquí, hermanos. ¿Y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos a otros? ¿Qué es esto, hermanos?
cómo Dios formó el universo y los planetas. La ciencia dice y habla de un Big Bang, y de ahí se formó todo. Bueno, hermanos, aquí tienes el Big Bang de Dios. Él es quien creó el universo. Tenía unos odres y con eso formó todos los planetas que hay en este universo. Aquí te está mostrando, hermanos, te está enseñando cómo Él creó el universo, cómo Cristo estuvo ahí haciendo la creación. Se nos dice, hermanos, que no solamente Él creó todas las cosas, sino que también todas las cosas en Él subsisten. O sea, amados hermanos, esta es una enorme tarea en sí misma, la de mantener todo este universo unido y funcional, y que se mantenga en un orden en todo sentido. El Señor Jesucristo, hermanos, es el único que puede llevar a cabo esta obra. Es el único. Cuando tú estudies Juan 38 y 39, te vas a dar cuenta de la potencia de lo que es el Señor Jesús. Todo lo que Él creó, todo lo que Él hizo y todo lo que Él sigue gobernando de su creación. Nosotros, hermanos, podemos tener esta misma verdad revelada en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, donde nos dice: Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, Jesucristo realmente es extraordinario. Amén. Y vino para servirnos. Amén. Y aún así dudamos en darle la fidelidad que merece. No conocemos, hermanos, realmente a Jesucristo, pero la Biblia nos ha dejado todo lo que Él es. La Biblia no se centra en el hombre, la Biblia se centra en Jesús. Y Juan 1:1 nos los aclara y nos los enseña. Jesús es el verbo de Dios. Y el verbo de Dios, hermanos, se traduce en la palabra. Cristo es la palabra, hermanos. Y por medio de su palabra todo funciona. ¿Cómo creó Dios la creación en Génesis 1? No solamente dijo: hágase esto, hágase aquello, hágase lo otro. No dice así, hermanos. Con el puro poder de su palabra hizo la creación. Amén. Y con el puro poder de su palabra va a venir a esta tierra a destruir al anticristo y sus ejércitos. Así que, ¿qué cosas nos falta saber, hermanos? Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice, hermanos, lo más importante de este estudio. Colosenses 1, versículo 18. Este es el pasaje central de esta enseñanza. ¿Están allí? Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Hermanos, esta iglesia existe y subsiste por Cristo. No es que un día, ¿verdad?, al pastor Manuel ni a ningún pastor del mundo, hermanos, se le ocurrió reunirse los domingos con algunas personas fieles y enseñarles la palabra de Dios. Esto no es idea de ningún hombre, hermanos. Esto es idea de Cristo. Y Él es la cabeza de esta iglesia. No es el pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo. Ustedes como ovejas, yo también como oveja, yo soy de Cristo. Las ovejas no le pertenecen al pastor, le pertenecen a Cristo. Y eso es lo importante de esta enseñanza, hermanos, porque nos dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Tres cosas vamos a aprender rápidamente aquí, hermanos. Mis queridos estudiantes, pongan especial atención. Creemos, hermanos, y sabemos y constatamos que este es el versículo clave, no solamente de este estudio,
sino de la carta a los Colosenses, que es una carta complementaria a la carta a los Efesios y a la carta a los Filipenses. ¿Por qué? Primeramente, hermanos, en la carta a los Efesios, el énfasis recae en el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Fíjense, hermanos, la importancia. La iglesia, o sea, tú y yo, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cuando tú no asistes a la iglesia, yo no juzgo, no me meto, es tu decisión. Dejas incompleto el cuerpo de Cristo. Filipenses nos dice algo muy severo: mutilas el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Hermano, no te enojes conmigo, enójate con Dios, a ver si puedes. Él es la cabeza de la iglesia. Dice la Biblia, hermanos, que en Éfesos todo el énfasis de la carta nos enseña que el énfasis está en el cuerpo de Cristo, la iglesia. En la carta a los Colosenses, que es la que estamos estudiando, el énfasis está sobre la cabeza de ese cuerpo, la persona del Señor Jesucristo, y lo acabamos de leer. Él es la cabeza de ese cuerpo que nos muestra la carta a los Efesios. La epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 22, leemos que Él sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y finalmente, hermanos, en la carta a los Filipenses, ahí vemos, hermanos, que la carta a los Filipenses es la iglesia con el corazón de Dios. Es la iglesia modelo, es la iglesia a quien hay que imitar, es la iglesia misionera, es la iglesia, hermanos, que más se conforma al corazón de Dios. ¿Y qué vemos ahí? Precisamente como es la iglesia misionera, vemos la iglesia con los pies de Cristo, caminando por el mundo, teniendo como cabeza a Cristo Jesús. Si se dan cuenta, hermanos, esto es una armonía perfecta. Efesios, Filipenses, Colosenses. Nos está mostrando precisamente que como Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia y Filipenses es la acción en fe, y es aquí donde entra mi fidelidad, ¿verdad? Por eso debemos estudiar muy bien la carta a los Filipenses, porque la carta a los Filipenses, hermanos, es la fe hecha convicción, es la fe hecha movimiento, es la fe hecha obediencia, es la fe hecha con fidelidad, que es en la que mayor falla el cristiano de hoy. La carta a los Colosenses, hermanos, es una carta dirigida a una iglesia tibia, una iglesia que no camina, una iglesia que solamente está sentada muy cómoda, esperando que otros lo hagan por él. Es una carta que nos debe de sacudir y nos debe de poner a trabajar. Porque si vamos hasta Apocalipsis capítulo 3, habla, hermanos, de una carta Asia Menor, donde nos enseña que va en relación con esta carta a los Colosenses, a la de la Odisea. Y se nos enseña ahí, hermanos, que es la única iglesia que no tiene una felicitación de parte del Señor Jesús, sino todo lo contrario. Es a la iglesia que le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, yo te vomitaré de mi boca. Tremendo, hermanos, es algo tremendo. Por eso es necesario comprender por qué me falta fidelidad al Señor. Simple y sencillamente, hermanos, porque somos cristianos tibios. Somos cristianos religiosos, que conocemos a Jesús de una manera intelectual, pero no espiritual. No logramos poder tener una relación personal con Él. Me cuesta trabajo, hermanos. Si nos cuesta trabajo tan solo
sigue. ¿Qué será hacer lo demás? Ahí es donde tiene que residir en nosotros el analizarlos. Porque precisamente, amados hermanos, el propósito de esta enseñanza no solamente es llenarte de conocimiento, que es bueno, aumenta tu fe. Amén. Amén. Sin embargo, hermanos, debes de entender que también es algo que te reta para ver si ese conocimiento ha llegado a ti solamente como engordar para el día del matadero. Porque esas son palabras del Señor Jesucristo, donde a personas se les enseña, se les da conocimiento, pero lamentablemente, como no tienen una relación personal con Jesús, solamente se les ha engordado para el día del matadero, así como los animales se engordan para comérselos, ¿verdad? Eso es algo que tiene que cambiar. Y ya, iglesia, es tiempo de despertar. Ya es tiempo de que vivas una vida religiosa creyendo que estás bien delante de Jesús, simple y sencillamente porque estás aquí sentado. Tiene que haber una relación con Jesús. Y no solamente los domingos, todos los días. Todos los días, hermano. Se añade en el mismo versículo que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Sabe usted, hermano, que hoy existe solo un hombre que el propósito de haber nacido era morir? Y que ese mismo hombre con ese propósito es el único que ha sido resucitado con un cuerpo glorificado. La Biblia nos habla de 7 resurrecciones. Entre una de ellas está la de Cristo. Pero es el único que ha sido resucitado con un cuerpo glorificado. Él, por esa causa, Él es la primicia. Es el primer fruto de los que duermen en el Señor. Así es que cuando un ser querido que está en Cristo muere y usted coloca su cuerpo en la tumba o lo llevas a cremar, lo que decidan hacer, lo estás colocando en una morada transitoria, si es que es hijo de Dios, y solamente por un poco de tiempo, porque muy pronto llegará una mañana brillante, aparecerá el lucero de la mañana, donde va a venir Jesucristo. El cuerpo, hermanos, es colocado a descansar, pero la persona ha ido a estar con el Señor. Y luego, cuando Él regrese a recoger su iglesia y a sacarla de este mundo de porquería, hermanos, es entonces que ese cuerpo va a resucitar en base a la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a ser resucitados con Él en gloria. Por eso Pablo dice a los Corintios en el capítulo 15, versículo 42, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. O sea, hermanos, nosotros seremos como Él, como Jesús. También seremos glorificados en nuestros cuerpos. Tú, hermano, la misma imagen que tienes ahorita, que ves en el espejo, es con el mismo cuerpo en que vas a ser resucitado. Es la misma imagen con la que tienes, con la que te creó el Señor, te guste o no, es la que el Señor te dio, pero sin enfermedad, sin corrupción, sin nada que sea corrupto, hermanos. Por eso la Biblia nos dice que en el cielo no entra nada y nada corrupto. Y también se nos dice que ni la sangre ni la carne heredarán el reino de Dios. Nada corrupto, hermanos. Por eso tenemos que ser transformados en gloria. Para muchos esto es cuestión de burla, es cuestión de no lo puedo creer, eso es un cuento bonito. No, hermanos, es la verdad. Cuando resucites en Cristo, tu cuerpo va a ser glorificado, va a ser transformado. Es decir, hermanos, si alguno dice, porque me han hecho esa pregunta, pastor, Adán, ¿en qué edad fue creado? En la misma edad de Cristo. Siempre fue creado como un hombre de 30 años.
No es casualidad nada, hermanos, porque cuando nosotros llegamos a la edad de los 30 años, estamos en plenitud en todo sentido. Alcanzamos el pico de madurez física, emocional y corporal. Y es cuando podemos también alcanzar la plenitud en lo espiritual, hasta los 30 años. Cristo no murió a los 33 años solamente porque fue algo al azar. Todo tiene un propósito, hermanos. Es la edad de la plenitud en hombres y mujeres. Si tú me dices cuántos años te acaban de llevar, Jesús. O sea, con apariencia, no que tuvieran 30 años, porque acuérdense que ellos fueron creados para ser eternos, pero el pecado vino a consumar la muerte. Y sí, hermanos, cuando nosotros seamos resucitados, vamos a ser resucitados en un cuerpo de 30 años, en plenitud, en perfección, sin enfermedad, sin corrupción. Y no solamente eso, porque ¿quién no quiere estar en esa edad, verdad? Bueno, los más jóvenes no, pero los que ya pasamos esos años, ¿te acuerdas cómo era tu energía esa? Es una edad gloriosa, que los que la están viviendo aprovechenla, porque se va como agua. Y es cuando vienen los llamados al ministerio. Amén. Así que hay que aprovecharlo. Esto, hermanos, tiene que ver porque va a ser glorificado nuestro cuerpo. Va a ser glorificado de una manera asombrosa. Vamos a tener la capacidad de movernos de una manera como Cristo lo hizo. Vamos a poder tener la capacidad de ver lo micro hasta lo macro sin necesidad de aparatos inteligentes. ¿Cómo? Hermanos, yo no se los puedo explicar. No me alcanza mi intelecto para enseñarles, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. ¿Por qué? Porque así Cristo fue glorificado y Él ha dicho que nosotros seremos primeramente en la semejanza de su muerte y así mismo nos seremos en la de su resurrección. Romanos 6. Es la importancia del bautismo también, entenderlo, ¿no? Así que terminamos, hermanos, precisamente con lo que dice el versículo 18, para que en él, hermanos, tenga la preeminencia. Después de dicho todo lo cual, hermanos, lo único que nos queda es darle toda la preeminencia, es decir, la primacía de todo lo que somos, la prioridad. Nadie puede pensar en algo más extraordinario que esto. La voluntad de Cristo, hermanos, debe de prevalecer por toda la creación de Dios, incluyéndonos. Esa es la intención de Dios, incluso a pesar de la rebelión del hombre aquí en la tierra y que la sigue habiendo. En el Salmo capítulo 2, versículo 6, dice, en voz de Dios, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y no se refiere solamente a la Sión terrenal que es Jerusalén hoy en día, sino al monte Sión que está en el tercer cielo, donde gobierna Cristo a la derecha del Padre. ¿Ven? Eso es importante. Dios, hermanos, hoy está avanzando directamente, sin vacilar, hacia una meta donde te incluye. Hoy dijo nuestro hermano en una acción de gracias algo sumamente correcto. Dios, hermanos, no lo necesita. Quien necesita a Dios somos nosotros. Porque muchas veces creemos que una iglesia no va a funcionar sin mi presencia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, hermanos. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de la iglesia? Nosotros. Tú necesitas, hermano, la iglesia. No la iglesia te necesita. Eso es algo que debe de transformar nuestro entendimiento en la fidelidad a Dios. Es algo que debe de quitar cualquier rebeldía, cualquier pretexto, cualquier cosa que nosotros pongamos, hermanos, para no ser fieles a Cristo. Eso debe de eliminarse de nuestra vida, porque el propósito, hermanos, es que tú estés en el propósito de Dios. Si tú te quieres salir personalmente, hermanos, tú sufrirás las consecuencias, porque tú lo estás decidiendo. Y vean, hermanos, para terminar, solamente lo que dice Filipenses, precisamente la carta que les estoy diciendo, la que lleva los pies de Cristo en este mundo. Filipenses, hermanos,
capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vean, hermanos, versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, ¿qué tienes que llevarte en tu mente, en tu corazón en esta mañana? Precisamente esto. Versículo 7. Él se hizo siervo, hermanos. Vino para servirte a ti y a mí. Ahora te pregunto, ¿cómo tú, en tu fidelidad a Él, cómo andas en el servicio cristiano? ¿Cómo estás sirviendo a tu iglesia? ¿Estás esperando que te sirvan? ¿O vas a buscar la oportunidad de servirle a alguien hoy? Jesús tomó forma de siervo. ¿No dices tú que eres cristiano? Imita a Jesús en la servidumbre. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, no solamente se hizo siervo, Él se hizo hombre, un hombre obediente. ¿Cómo andas tú en la obediencia a sus mandatos? ¿Eres fiel congregándote? ¿Eres fiel en la ofrenda? ¿Eres fiel en la oración? ¿Eres fiel en la lectura? Es decir, hermano, ¿eres fiel a Jesús? Me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que digo. En aquel día me dirán, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos aquello, y yo les diré, apartaos de mí, nunca los conocí. Por no tener una relación personal con Jesús, por tener una relación religiosa y no espiritual con el Señor. He ahí el peligro, ¿verdad? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Un nombre, hermanos, que va a ser exaltado. ¿Qué significa para ti el nombre de Jesús? ¿Su nombre te mueve y te motiva a ser fiel a Él en todo? ¿O solo es una opción más para ti los domingos? Solo es un concepto religioso. ¿Le darás a partir de hoy la preeminencia al nombre de Jesús en tu vida? Y es aquí donde deben darnos amén, sin que yo se los diga. Porque mi propósito, hermanos, es que tú te relaciones con Jesús, con Él. ¿Quién fue la cruz por ti? ¿Yo o Jesús? Entonces, ¿a quién le debes tu fidelidad? Y entonces, ¿a quién le debes de obedecer? Versículo 10. Para que en ese nombre, que es sobre todo el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Fíjense hasta dónde alcanza su plenitud. En todo. Toda rodilla, amado hermano, por muy soberbia y rebelde que sea, se va a doblar ante Jesús. ¿Cómo están tus rodillas ante Él? ¿Cómo está tu reverencia ante el que dices que Jesús es tu Rey? Porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, ¿cómo están tus rodillas ante Él? ¿Están doblegadas ante su divinidad, ante su persona, ante lo que Él es, Jesús, en tu vida? De todas maneras se van a doblar. Pero más nos valía, hermanos, doblarlas voluntariamente. Porque Jesús es el buen pastor. Amén. Un pastor, cuando ama a sus ovejas, las cuida y las alimenta. Pero la que se descarría, ¿ustedes conocen el cayado de un pastor? Es una vara larga que tiene un círculo así.
Hagan de cuenta que es como si fuera un signo de interrogación, pero con un palo largo. Ese es el callado de un pastor. Cuando una oveja se descarría, el pastor hace esto con la vara, le quebra las patas, la levanta y la lleva cargando él y la cuida ahí. Y con esto le enseña a la oveja a no descargarse. ¿Quieres que el Señor te quiebre las patas? Para enseñarte a doblegar las rodillas ante su autoridad. Aprende a ser fiel a Jesús. ¿Por qué creen que los llaman ovejas en la Biblia? La oveja, hermanos, para los que no lo conocen, no es una enfermedad. Yo no lo puse el Señor. Es el animal más tonto, el más inútil. Por eso nos llaman ovejas. Somos ovejas del pastor. Porque así es el ser humano, así es el cristiano. Es el más tonto, es el más inútil, es el más infiel, es el más rebelde. Y es necesario que nos quebre las patas para podernos traer en cintura. Pero lo hace con amor, porque ahora Él nos carga, nos lleva en sus hombros, nos cuida, nos alimenta hasta que estamos listos otra vez. Y ya nos enseñó a no alejarnos de Él. No creo que sea algo que nos guste hacer, ¿verdad? Ni sufrir, pero todo lo hace por amor. Versículo 11 dice: y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Lo quieran o no lo quieran hacer. Se siguen revelando: ay, no, yo no voy a hacer aleluya como tú. Ten cuidado, porque te va a quebrar y te va a doblegar y va a hacer que tú glorifiques el nombre y lo confieses. Por cierto, ¿cómo está tu lengua? ¿En qué la estás usando? ¿Estás confesando su nombre? ¿Estás llevando el Evangelio de Jesús a otras personas? ¿O qué estás usando la lengua? De cualquier manera, te va a usar para llevar su nombre. Y termino en el versículo 12, hermanos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra formación con temor y temblor. Nos dice, hermanos, en este versículo lo que el Señor espera de nosotros. Si realmente tú tienes a Jesús como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador, esto es lo que espera de ti. Con este conocimiento de conocer a Jesús, conocer la persona que es Jesús, conocer la divinidad de lo que es Jesús, hermano, tu fidelidad debe de ser hacia Él. Y nos dice que no solamente espera obediencia, pero esta obediencia no solamente la espera de ti, en presencia del pastor, o de algún líder de la iglesia, o de algún hermano que me pudiera estar viendo, sino más aún, como dice aquí el pasaje, cuando te encuentres sin la supervisión de nadie. Nos pide, hermanos, que nos ocupemos en nuestra salvación con un temor reverente y con un temblor, es decir, de manera diligente. No está diciendo que vas a perder la salvación, como enseñan muchos erróneamente por ahí, sino que está diciendo que en esa salvación que ya tienes, te ocupes en ella. O sea, que te pongas a trabajar, que hagas la obra que Él te ha encomendado, que lleves el Evangelio a toda criatura y que vayas y lleves el Evangelio y enseñes y bautices en el nombre del Padre a toda nación. Hermanos, eso es lo que es ser fiel a Jesús. Confesar su nombre, obedecer sus mandatos de congregarse, obedecer sus mandatos en las ofrendas, obedecer sus mandatos en las oraciones, en todo lo que Él nos ha dejado. Hermanos, Él espera tu fidelidad, porque para eso fuiste escogido y por Él fuiste aceptado para entrar al cielo. Pero eso se nota más cuando no está el pastor. ¿Cómo vives allá afuera, hermano, tu vida cristiana? ¿Eres el mismo aquí y allá afuera? Hay que cambiarlo.
Y el Señor le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Creen que alguien se puede esconder del Señor? Nadie. El Señor sabe lo que estás pensando ahorita mismo. Él ya sabe lo que vas a hacer al rato. Por eso tienes que tener bien en cuenta, hermano, que la fidelidad se encuentra solo para el Señor Jesús. Nosotros tenemos que comprender que es mucha la mies y son muy pocos los obreros. Los obreros, hermanos, son los fieles. ¿Eres tú ese obrero fiel? ¿Transformarás tu vida a partir de hoy? Entenderás que la fidelidad a Cristo no se cambia por nada. Entenderás que un cumpleaños no es razón para faltar a la iglesia. Entenderás, hermano, que una fiesta no se puede poner por encima de la fidelidad de Cristo. Después, hermano, haz los festejos que quieras, pero siempre, hermano mío, dale la preeminencia a Jesús. Jesús siempre